Hola, soy Julio Smack y soy de Brasil Hola, soy Juli Benzi y soy de Argentina. y vamos a hablar sobre la espiritualidad, nuestro camino en la espiritualidad. ¿Cómo fue el momento de quiebro o despertar espiritual para ustedes? ¿Puedes empezar? ¿Sí? Wow. La espiritualidad nace con uno, pero el problema es que nos cuesta recordarlo y nos ocurren cosas importantes en la vida que nos van conectando con ese llamado interior. Y normalmente son situaciones difíciles que tenemos que afrontar. En mi caso, no fue un momento puntual, sino una serie de muchos eventos desde muy pequeña que me llevaron a estar en estados de mucha oscuridad, de mucho sufrimiento, de mucho dolor, y que luego de ser mamá de mis dos hijos, eh, en mi última crisis, ahí pude comprender que había un llamado del alma que me estaba pidiendo conectarme con esa parte espiritual, con el ser que soy, y ahí inició mi gran proceso de este camino para conectarme con mi parte espiritual y mi misión de vida. Ah. Bueno, yo también empecé el despertar el espiritual en proceso de muerte, creo Mm, que es eso. Cuando mi padre se murió, yo empecé a cuestionar sobre la vida, porque en realidad yo sentí como una angustia en el pecho, justo en esta parte de aquí, y yo fui a buscar un centro espiritista para entender mejor lo que pasaba dentro de mí, mm, porque es un lugar que es más racional, que ayuda a las personas a pensar un poco más sobre las partes espirituales, mediúnicas, pero también sobre los fenómenos. mm, Entonces estaba claro. sintiendo algo que pasaba dentro de mí y justo un poco antes de mi padre comer un pescado que ocurrió una alergia. Ajá. Entonces empecé a sentir este tipo de angustia y fue pasando, pasando hasta cuando él se murió, la angustia se fue. Wow. Una liberación. Y por eso que empecé el despertar espiritual justo en este proceso de la muerte de mi padre. Entonces después fue caminando, yo fui caminando para para me profundizar más en este tema. Bien. No, yo si querés, perdón, pero total eso se corta. Puedo contar episodios puntuales también, pero pensé que era más general la cosa. No, yo también, pero Ah, no. ok. Está muy bien. Sí, Salió eso. eh, yo siento que empecé justo Ahí. cuando estaba cuestionando sobre la vida, cuando por qué estaba sintiendo la angustia antes de mi No, padre sí. se morir. ¿No? Se murió. Sí, se An- muera. Sí, Y ¿qué voy a hacer con eso? claro. Por eso que empecé, por eso que yo siento que después de su muerte, Sí, estaba empezando algo claro. que estaba me impulsionando para el camino Para conectar. espiritual, para espiritista, no, Ujú. ¿eh? Sí, sí, Y sí. después para la mesiánica, después para otros lugares y para que hasta hoy estoy como un bandista. Bien. Eh, ¿Qué lo, cambió? agrego si querés la historia cortita de lo que me pasó con respecto a eso. Después si querés lo editan o no, pero el gran punto de inflexión en mi caso, después de haber pasado por situaciones difíciles y muy oscuras desde muy pequeña, fue que llegó un momento en que tenía como puntadas muy, muy fuertes en la cabeza y me caía. ¿En serio? Sí, ¿Cómo sentía?
dolor o Claro, punto como que era algo muy fuerte que me pasaba y me caía, no podía tenerme en pie. Entonces los médicos me hicieron todos los estudios buscando en realidad un tumor cerebral, porque yo tenía todas síntomas. los síntomas como si fuera que estaría algo mal en mi cabeza. Entonces, como había pasado por depresiones y un montón de situaciones, había estado con la medicación de depresiones y varias situaciones así difíciles, en ese punto, de hecho cambiaban hasta de tomógrafo de los equipos médicos para buscar qué había y no había nada. 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 Era mi alma que me estaba diciendo despertar, reaccionar, hacer lo que viniste a hacer. Cuando yo escuché ese pedido, que fue un momento muy clave en las decisiones que tuve que tomar o que elegí tomar, a partir de empezar a tomar las riendas de mi vida y hacer lo que mi alma me pedía. Fue el gran momento de escucharme, de sentirme, de habitarme, de decir qué es lo que quiero estar acá. No, entonces eso me llevó a moverme, a mudarme con mi familia y mis niños pequeñitos, a tomar una decisión muy fuerte de mudarme de la localidad donde tenía toda la familia a Córdoba, a mi provincia, a las sierras, con mi familia. En medio del año, o sea, nada tenía lógica, nada era un cronograma. Y bueno, ahí arrancó cuando me escuché que tenía el llamado de estar en ese lugar, que es muy energético, muy espiritual. Empecé mi gran proceso de conexión conmigo. Pero fue a raíz de esas puntadas físicas que me llevaron a escucharme. Y es el lugar donde vive hoy. Es la provincia, sí, mudamos un poquito de pueblos, pero en la misma zona geográfica que tiene una energía muy especial. Y bueno, ahí es donde se desarrolló todo mi proceso y el servicio, en el punto en donde estoy hoy. Capaz que eso sirve. Sí, sí, claro, claro que sí. No lo conté. ¿Qué cambió en su forma de ver la vida, las relaciones y los desafíos después de este despertar? ¿Qué cambió? Bueno, para mí, este despertar cambió muchas cosas sobre la vida, principalmente sobre mi relación con el deseo de vivir. Porque después que mi padre se murió, yo sentí que había alguna cosa dentro de mí que sería mucho más do que la angustia. Porque había algunas conexiones con las cosas que necesitaba comprender un poco más, porque pienso que tenía algo sobre la conexión de la angustia, la muerte. Entonces empecé a comprender un poco más mi familia, por ejemplo, mi madre, y empecé también a comprender por qué mi padre dice que yo tenía que respetar a mi madre sobre todas las cosas, sobre todo no importaba lo que ella hacía, tenía que respetarla. Claro. Pero yo pensaba, ¿cómo respetar a una persona que hacía muchas cosas malas contra mí? Yo no, pero después empecé a comprender un poco más, pero no comprender con la cabeza, pero comprender con el corazón, con el alma. Y entonces también sobre mis deseos en la vida, también lo que necesitaba mi alma, no o que las personas esperaban de mí. Y el despertar espiritual no es algo como algo exotérico, místico, pero es algo mucho más material, que es los cambios son más en este nivel material, lo que vamos a elegir o no para nuestra vida. Gracias. Tal cual, el despertar y alinearse con el escucharse, con el empezar a darse cuenta que hay algo más, te va llevando a literalmente desprogramarte de todo lo que pensaste hasta ese momento que funcionaba, y empezás como a ser valiente para romper de alguna manera
ese círculo vicioso que si vas para atrás era como prácticamente siempre la misma cuestión, con los patrones, con las lealtades familiares, con lo que los demás esperan o quieren de vos. Y también te vas dando cuenta que te pasaste mucho tiempo, en mi caso fue así, como tratando de llenar un agujero negro. O sea, era como dar y hacer, y nunca era suficiente y nunca parecía que alcanzaba. Y yo era la que estaba pero desgastándome de todas las formas, porque claro, al dar tanto y no ocuparme de mí, permanentemente sentía esa sensación de vacío, de angustia, de ese agujero literal y la incomprensión. Que es la parte más difícil, porque claro, cuando uno se atreve a pensar diferente, a actuar diferente, a romper patrones, a conectarse con, voy a meditar, voy a hacer, no sé, canalizaciones, recibí un mensaje de Jesús, y era la loca. Era la loca de toda mi familia y de todo el entorno. Y me voy a vivir a la montaña. ¿Y cómo así? No, porque ¿qué vas a hacer? Te vas a morir con los chicos chiquitos. Y bueno, así fue romper un montón de estructuras de lo que esperaban de mí, no les estaba dando. Y eso, darse cuenta que los cambios se empiezan a manifestar con decisiones que a su vez parecieran pequeñas, pero que son gigantes. O sea, es esa semilla que hay que plantar para que realmente pueda ver el bosque florecer más adelante. Sí, pero todo ese proceso es como que plantar la semillita y cuando veo la hoja y hay que regarla. Hay que tener mucha paciencia. Pero bueno, es importante empezar, tomar la decisión y con la valentía de decir esto no es para mí, no me siento cómoda, no estoy entera, no estoy llena, sí, y quiero empezar a regar mi propio jardín. Y ahí es donde empieza realmente el viaje de la espiritualidad. Sí. En mi caso. Y sí, vos creo que también. Sí, coincidimos. ¿Hay algún mito sobre espiritualidad que les gustaría desmentir o aclarar? Uf. Mitos sobre la espiritualidad hay un montón. Hay muchos. Julius. Bueno, acá en Brasil hay muchos mitos sobre la espiritualidad por cuenta de dos factores. Uh-huh. Uno, porque los evangelistas tienen como la espiritualidad como algo para alcanzar Jesús. Pero alcanzar Jesús solamente si todos aquí creen en Jesús. Si alguna persona no cree en Jesús, es como un enemigo. Claro, no pertenece al sistema de creencias. Sí, no pertenece al sistema de creencias. Sí. Entonces es un mito sobre el camino espiritual que todos podemos tener uh-huh, su propio camino espiritual, pero sin rechazar los otros. Podemos todos compartir sobre las creencias distintas, pero quedar en el mismo lugar. Claro. Creo que ese es un mito de que para elegir un camino espiritual tiene que rechazar a lo que no coincide, claro. Sí, creo que es acá en Brasil es un gran problema. Y el otro es que mucha gente acá cuando busca un camino espiritual, por ejemplo, yo soy un bandista y mucha gente habla que es espiritista porque tiene miedo. Claro. No, porque tiene miedo. Desconocen. De que es un bandista porque mucha gente va a pensar el miedo que lo juzguen. Sí, porque está en un lugar del diablo. Uh-huh. Entonces, no, yo soy espiritista, pero en realidad es un bandista. Pero muchas cosas están cambiando, pero son dos mitos que yo pienso que acá en Brasil hay muchas cosas que necesitan cambiar, muchas cosas sobre estos temas. Bien. Mitos espirituales hay muchísimos. Lo primero que siento así de compartir es buscar afuera y separar, ¿no?
Y en realidad cuando uno empieza a darse cuenta de lo que es y lo que trae, empieza a observar la unidad real y aceptación de que la espiritualidad no es religión, no es lo mismo. Entonces, cuando nos damos cuenta que nos vinculamos por la esencia real de lo que somos y que cada uno encuentra su camino de diferentes formas, Sí. no hay una receta, un protocolo para llegar a ese sentir, a ese escuchar, a esa unidad, a esa conexión con la naturaleza, con la gente. Entonces, el primer mito es esto de querer alcanzar lo que tiene el otro porque el otro lo hizo así y a mí me va a funcionar. No, o sea, el primer gran error me parece que se comete es eso, llenarse de información, intelectualizar porque al otro le fue bien de una manera y a mí me tiene que ir igual, y no escucharse uno mismo que cada uno va a llegar porque la salida realmente es para adentro. Sí. Entonces, esto de que la espiritualidad no viene de la mano de una religión, se complementa, pero no es, por lo menos en mi caso, fue como un poco de cada cosa, un poco del hinduismo, del budismo, de todo, de la religión católica, de todo es un poco, pero en realidad darse cuenta que Dios está en uno mismo. Y bueno, el otro mito que también me parece importante es el tema de pensar que todo es Om y estar en meditación y vestidos así divinos como nos pusimos para este hermoso vivo o video. Y en este video... Desculpa. Ahora pase. Ya está. Seguimos. Por favor. Mañana viernes. Bueno, retomamos. Van a tener mucho No trabajo me de cortas esa edición. parte. El otro mito que quería hablar es sobre esto de estar en Om, levitando, vestiditos de blanco, con todas las cosas que nos muestran que somos espirituales, que si no hacemos yoga no somos espirituales, que si no tenemos cierto collar no somos Si no come espirituales, carne. si no comes carne, y ni hablar del cuerpo perfecto. Si no tenés el cuerpo perfecto, no sos espiritual. Y entonces hay un montón de cosas que nos llevan a la división, y a vos sí y vos no. Y en realidad el gran aprendizaje es aceptar que todos somos seres espirituales cuando lo decidimos. Y el gran desafío es que todo eso que predicamos en una meditación, en un retiro o en un momento espiritual de grupo, lo podamos llevar a la práctica en la coherencia de la vida cotidiana. Sí, Ahí está la clave. de acuerdo. Sí, ¿Digo? sí. ¿Qué prácticas o rituales simples recomiendan para quienes buscan más presencia, equilibrio y sentido? Para mí lo básico que yo utilizo mucho es la respiración. Vivo está aquí. Porque cuando estoy lavando la loza, ¿cómo? Lavando la loza, ¿no? Lavando los platos. Lavando los platos Claro. en la cocina, yo respiro así. Y listo, ¿no es? Y él Tenemos pregunta, testigos. y él pregunta, ¿qué está pasando? Yo digo, nada, solamente estoy respirando. Que a veces él piensa que estoy Enojado. enojado, pero no, solamente estoy respirando. Y yo empecé a hacer eso cuando estaba con mi madre en la pandemia, en la casa de ella, y estaba en proceso de respetar a mi madre, que sería, ella decía, Julius, va a limpiar los platos. Y yo, que mi madre no hace nada en casa. Entonces, ella, yo pensaba, ¿por qué mi madre está diciendo para yo limpiar los platos y ella no hace nada? Ok, yo soy hijo y tengo que hacer eso. Estoy en su casa y tengo que hacer lo que él está pidiendo. Entonces voy a hacer. Y yo estaba pensando, ¿cómo que voy a hacer limpiar los platos y quedar bien?
la respiración. Descarga. Eso, muy simple, ¿Sí? pero intenso. Tiene que ser la respiración intensa, no es una respiración tranquilita, no. La intensidad es lo que me pasaba un cambio interno. Eso, muy simple. Pueden Sí. practicar en casa. Sí. Muy práctico, muy bueno. Claro, eso. Buscar las conexiones más simples de presencia, de sentirse, de habitarse en esto, en una respiración profunda. En mi caso, es fundamental el agua, entonces cuando necesito, o si no me puedo dar una ducha porque no tengo el tiempo en ese momento, es mojarme, es beber agua con conciencia, respirar profundo así, claro, con entusiasmo, con énfasis. Muy bueno descalzarse un ratito en el suelo, pisar el suelo y sentir eso y pedir esa descarga también. Eso hace que uno se conecte directamente con lo que le está pasando y la emoción que fluya. Entonces no hay que hacer... Es más, podés ir conduciendo, lavando un plato, bañándote en lo cotidiano. Una respiración profunda, un sentir que estás conectado con la tierra, con el agua, con eso que te alivia. Ya está, no hace falta demasiado. Por supuesto que lo ideal es una buena música, un saumerio, una velita, pero muchas veces no tenemos ese entorno, ese tiempo. Y el gran desafío es aprender a hacer conexiones y espiritual en el momento diario que estamos viviendo, Sí. en las situaciones más difíciles. ¿Sabes cuáles son? Sí. Sí. Caos, claro. ¿Cómo se puede cultivar la conexión con la naturaleza, el cuerpo y las tradiciones ancestrales en el día a día, incluso viviendo en la ciudad? Claro. Creo que tiene un pensamiento que puede ayudar sobre lo que sea cuando estamos tirando una basura. Ujú. Sí. Que no existe la posibilidad de tirar afuera, porque no hay afuera. Por eso que sobre conectar en la parte ancestral es sobre pensar que no existe afuera, porque estamos todos conectados con la naturaleza. Y por eso que para mí, cuando hablo sobre la ancestralidad, sobre los ancestros, pienso mucho que, por ejemplo, cuando estamos creando nuevos lugares para vivir y que estamos habitando los lugares, muchas veces estamos destruyendo los lugares. Y Uh-huh. antes de todo, no tenemos respeto con los lugares que mucha gente también vivió. Sí, vivió. Vivió, Vivió antes que nosotros, nos precedió. sí. Claro. Y por eso que estas prácticas de pensar que no existe afuera, porque todos estamos dentro de este planeta, y sobre el poder de los ancestros que está no en el pasado, está en el presente y que está siempre también conectado con el futuro. Y creo que esa es la práctica más puntual que yo estoy pensando ahora sobre en esta parte importante de pensar que no existe afuera. Bien. En mi caso hay dos cosas que también son muy populares. Una de ellas que a mí me costó entender el concepto de lo que me decían esto de honrar a los padres, honrar a los ancestros, honrar... ¿Y cómo? ¿Cómo lo hago? Entonces comprendí que honrar a los padres, sobre todo si no tenés una fluidez o un vínculo amoroso y demás, no implica exponerte a situaciones que te hagan mal o que te perjudiquen todo el tiempo. Es ir a la lucha, al confrontar, sino con la profundidad de decir, gracias a ellos estoy acá. Por la vida. La vida. El hacer consciente que uno escogió a esos padre y madre, independientemente si lo conociste o no lo conociste, el vínculo que haya, son dos seres humanos que gestaron nuestro cuerpo para que el alma pueda llegar.
Entonces, para mí es lo más sagrado, agradecer por la vida a ellos y a todos los que estuvieron antes, que a su vez construyeron el entorno en el que estamos, el mundo en el que vivimos, y ahí está la responsabilidad de la conexión del pasado, presente, futuro, en donde, bueno, ok, ¿qué es lo que no me gusta de los ancestros? ¿Qué es lo que yo siento que puedo mejorar? Y ahí está nuestra responsabilidad, aportar evolución a esa ancestralidad para dejar el mundo mejor para los que vienen. Sí. Siempre desde lo simple y cotidiano, pero es nuestro gran aporte en el paso por este mundo. ¿Por qué buscar grupos, círculos o experiencias colectivas puede ser tan potente en el camino del autoconocimiento? Wow. ¿Tú? Bueno, ¿por qué buscar grupos para el camino del autoconocimiento? Yo trabajé muchísimo en mí misma de manera individual y me di cuenta que era realmente, literalmente, como una cuesta arriba. O sea, era necesario, pero a su vez me costaba mucho más. Entonces, descubrí que la vivencia grupal, cuando al principio empecé a participar yo de eventos, de talleres y demás, me di cuenta de la potencia del todos, de que cada uno aportaba esa energía que realmente potenciaba el proceso. Entonces era el 1 a 1 individual con un terapeuta X, capaz me llevaba a comprender o asimilar o darme cuenta de algo, mucho tiempo de proceso. Y en lo grupal era todo instantáneo, es tan mágico, tan poderoso, que realmente te ayuda a vivenciar. Yo siento que es hacer consciente algo y decir, wow, lo paso por el cuerpo y ya lo adquiero. En lo grupal tiene esa fuerza. Entonces es clave para mí vivir, o sea, generar vivencias grupales, experiencias de vida. Sí. Y para mí pasa lo mismo, y también porque cuando estamos experienciando como participantes, tenemos que algunas veces bajar el ego. ¿Algunas? Porque muchas veces hay algunas dinámicas o prácticas estamos delante de personas que algunas veces nos sentimos conexión, pero por algún motivo estamos juntos en aquella práctica y pensamos, ¿qué está pasando para que este tipo de juego elegiste nosotros dos aquí o tres o más en un grupo? Por eso que siento que el ego tiene que bajar, claro, para conectar de verdad con la experiencia. Por eso que muchas veces con el grupo es posible, es sola, no tiene tanto como encontrar estas energías distintas para encontrar en ti algo que no quiera o que quiera también seguir nutriendo. Y también conectamos como los guías de un retiro o de un evento o una práctica. Estamos también aprendiendo. Cuando estamos enseñando, estamos también aprendiendo. Por eso pero con el grupo también aprendemos mucho, como un sistema de reflejo. El espejo. El espejo, eso. Claro. Muy bien. ¿Y cómo está el español? ¿Está bien? Muy bien. Ay. Pero perfecto tu español. ¿Cómo manejar la vulnerabilidad, el miedo al juicio y la apertura a lo nuevo en ambientes colectivos? ¿Cómo manejar la vulnerabilidad y el miedo al juicio? Sí. Yo lo sigo trabajando permanentemente. Los librianos. Los librianos, los dos. Tratando siempre de buscar el equilibrio que no tenemos, pero tenemos el gran desafío. Bueno, en mi caso particular, cuando acepté mi rol de guía en grupos, de guía espiritual, de guía en misiones, y yo les decía, pero ¿cómo? Si, claro, la gente cuando llega y no me conoce, lo que menos espera encontrarse como guía del retiro del evento es a mí. ¿Por qué no? Esas.
porque no soy eso, que es el estereotipo de una guía espiritual. No. En nada. Y bueno, fue aceptar esa misión con ese desafío de ponerme frente a una cámara, de dar un mensaje. Por ejemplo, en los grupos de mis tantos retiros, siempre estaba atrás, como oculta, porque claro, tengo un tamaño que muchas veces doblo la estructura de los demás o los cuerpos de los demás. Entonces, fue romper muchísimos prejuicios y miedos al juicio. Entonces esa vulnerabilidad yo creo que está, porque es parte también de muchos de nosotros, pero cuando uno realmente vuelve a lo mismo, se habita, se dispone como canal al servicio, todo eso se desvanece. Entonces lo más importante, que yo siempre decía, es el mensaje y no el mensajero. Y un día mis maestros me dijeron, sin mensajero no hay mensaje. Entonces acepté que este es mi vehículo Sí. para poder transmitir, y que no es lo que uno es, sino es lo que uno transmite. Y ahí fue como el gran eureka, descubrí cómo hacer para ocupar mi lugar en el mundo sin vergüenza. Gracias. Bueno, para mí la vulnerabilidad fue todo que pasa en mi familia. Porque sentir en el camino espiritual, sobre despertar espiritual y sobre cómo eso toca mi vida, es totalmente con mi familia. Porque, por ejemplo, mi familia a veces hablaba conmigo. Está indo para, no sé, está indo para la Umbanda o para o estudia la espiritualidad, pero en casa no está respetando a tu madre. Pero en casa no quiere hacer eso, no quiere hacer aquello. El rebelde. Entonces yo pensé, ¿por qué tengo que hacer así en mi casa y cuando estoy afuera? Con las otras personas cuando están me haciendo mal o cosas que siento que no están me respetando y afuera en la calle, en el trabajo, en la escuela. Yo, claro, sí, no, me sentí vulnerable cuando yo hago, no puede hacer eso conmigo, porque eso está me molestando, no quiero que pueda seguir haciendo ese tipo de comportamiento conmigo. Entonces, en este momento me siento vulnerable porque yo no sé qué va a pasar, porque solamente yo hablaba, no, está bien. Bueno, no, acababa el tema y bueno, cada uno seguía con tu vida, bien. Pero en casa, muchas veces yo tenía mucho más ganas de decir no con las cosas. Poner límites. Sí, y afuera yo por miedo de me sentir vulnerable solamente decía sí. Y la espiritualidad me ayudó que yo puedo decir no y seguir siendo una persona que está queriendo hacer cambios en la vida, pero en el camino del bien. ¿Del bien? ¿Sí? Sí, creo que sea eso. Claro. Decir no. Aprender a poner el límite. Sí. Y esa es la protección de la vulnerabilidad, pero no desde el lugar de la protección por el ataque, sino de priorizarse, Sí. cuidarse a uno mismo. Sí. ¿Cuáles han sido sus mayores desafíos personales en este camino? Uf. ¿Y cómo los han superado? O superando. En proceso, como en el colegio. Sí. Logrado o no logrado, en proceso. Para mí el desafío es conectar con la parte material, conectar la espiritualidad con
lo que siento es el llamado para hacer mi trabajo espiritual, pero también conectar con la parte material que sea el básico que el dinero. Cómo yo voy a trabajar con la espiritualidad y también quedar con, como si fuera un trabajo mismo. Ujú. Y no me sentir mal por estar trabajando con este vínculo eh, sobre los eventos, sobre los atendimientos que hago. Es para mí un gran desafío que es cobrar. Entonces, por eso que, eh, porque tengo muchas creencias limitantes que poco a poco estoy superando sobre el dinero, porque yo fui un niño que muchas veces pensaba con mis padres, con mi madre y mi padre. No, no necesita me dar un regalo de Navidad, no, lo que quieras me dar está bien. O sea, no estoy poniendo lo que yo quiero. O sea, para mí el dinero, la plata Ujú. no sería algo importante, entonces no pasaba nada. Pero ahora estoy pensando que puedo seguir el camino espiritual, pero tengo que superar esas creencias limitantes sobre el dinero, sobre la prosperidad, la abundancia, para seguir de verdad conectando. Porque, por ejemplo, si yo quiero ir a Argentina, tengo que tener ¿qué? Dinero. Dinero. Para visitar la Umbanda que tiene en la Argentina, necesito de qué? Y comer, Comer. vestirse. Sí. Para mí es un gran desafío. Pero por eso que sigo superando. Listo. Bueno, para seguir el hilo de esta situación, que es un tabú en la espiritualidad también, donde la creencia del colectivo es si sos un misionero o estás al servicio de la luz, no podés estar cobrando. Y yo pregunto, ¿quién en este mundo trabaja o dedica su vida de manera gratuita? Sin un intercambio de dinero, que dejemos de romantizar esto, porque en realidad hay una energía también que es el dinero, es lo material. En este plano donde estamos lo necesitamos para movilizarnos, incluso para prepararnos y las herramientas que tenemos, en mi caso lo que pongo al servicio y todos los viajes y todas las herramientas que les damos a la gente al momento de asistirlas. Entonces eso para nosotros también fue una inversión de dinero. Vos para tus cursos de masaje, de lo que sea, tuviste que pagar los cursos, Sí. tuviste que pagar las prácticas, los elementos que usás para, las aceites, las cremas, todo eso tiene un valor. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos este derecho divino, porque aparte al estar al servicio, nada nos puede faltar. Al entregar la vida de, por y para el servicio y la espiritualidad en la que estamos transitando este camino. Y por ejemplo, a mí cuando mis guías me dicen, tenés que ir a Brasil, tenés que ir a Inglaterra, tenés que ir a no sé dónde, tenés que ir a Avalon, tenés que ir... mercado activo, mercado y me voy. No, en este mundo hay que sacar un pasaje de avión, hay que hacer reserva y todo eso con dinero. Y después la gente recibe toda esa experiencia que uno nutre y todas esas herramientas que uno adquiere porque se las transmitís. Entonces es obvio que tiene que haber un intercambio. Dejemos de romantizar esto de que no podemos cobrar por lo que hacemos, porque es parte del sistema equilibrado y en coherencia del para qué estamos acá. Si tenemos una firme decisión de hacer nuestro servicio, hay que tener una retribución para poderlo realizar correctamente. Sí, y este tipo de cuestionamientos muchas veces me sentí frustrado pensando que no podría conectar las dos cosas porque no tenía capacidad. Y es para mí, Terrible. sí, y es un trabajo muy interno. Muy. Y ahí juegan mucho los juicios, juega mucho la falsa humildad, porque ser humilde no es no tener... ¿Qué? Ser pobre. Claro. Ser humilde no es no tener los medios. Ser humilde es otra cosa. Sí. Y en el caso de, por ejemplo, mío, que no tuve un respaldo económico ya heredado y demás,
fue el mayor desafío en mi vida, esto, conectarme con el merecimiento y darle valor a lo que uno hace. La gente normalmente está muy acostumbrada a recibir. Y también hay que enseñar a que hay que equilibrar el dar y recibir. Ujú. Porque si un proceso te cambia la vida, o te cambia el día, o te mejora la salud, es invaluable. No, Sí, no hay. sí. ¿Por qué? Porque el alma evoluciona para siempre. Entonces, ¿cómo vamos a cuantificar? Es muy difícil. Así que hay que dejar de, por ejemplo, una frase muy, por favor, cuando pidan algo espiritual o un masaje o alguna terapia alternativa que los ayude, en cuerpo, mente, alma, espíritu, emoción, lo que sea, dejen de pedir cuánto cuesta. El costo es cuánto vale, cuál es el intercambio, cuál es el valor del intercambio, cuál es la inversión. ¿Cuál valor? Claro, porque el costo ya te cuesta, entonces es muy complicado porque ya uno baja una energía de sacrificio. ¿Cuánto? En vez de cuánto ¿Cuál cuesta, cuál es el valor, cuál es la inversión. Y eso realmente te cambia incluso la forma en que el universo te provee para que puedas acceder a eso que aparentemente es dificultoso. Sí. ¿Qué consejo darían a quienes sienten que están perdidos o desconectados? Yo no diría consejo, diría sugerencia. La sugerencia a quien siente que está perdido o desconectado es que se permita primero sentir el latido del corazón. Es el punto de partida que te conecta con el amor, porque te conecta con la vida. Entonces, desde eso, de decir, guíenme, no sé, a cualquier creencia que tengan, no sé qué tengo que hacer. No lo puedo manejar con mi ego ni con mi mente. Guíenme y denme la capacidad de ver las señales. Eso te va a empezar a mostrar los faros en la niebla y empiezan a marcar el camino por donde empezar a dar los pasos necesarios. Y todo va de la mano de la rendición y de la aceptación de que estás en ese momento y la gratitud de darte cuenta de que no quieres estar más ahí. Y eso empieza a llevarte a un camino real de conexión y de autodescubrimiento. Y cuando uno se abre a recibir las bendiciones del universo y pide las señales, todo se corre el velo y se empieza a manifestar. Bueno, lo que hago en estos momentos de que me siento perdido, por ejemplo, o que me ayuda, que también puede ayudar a las personas que están asistiendo a este vídeo, es que yo siempre creo que hay muchos milagros que se pasan y nosotros no estamos conscientes de lo que cuáles son estos milagros. Entonces, lo que sabes, lo que son los milagros en tu vida, por ejemplo, yo de estar aquí, de estar durmiendo en una cama, de tener una casa para me sentir seguro, de tener un lugar en la naturaleza que puedo caminar hasta la playa. Son cosas que se parecen muy ordinarias, pero es milagros en nuestra vida. Entonces, está perdido en realidad cuando estamos sintiendo la vida, que es estos milagros, van a nos ubicar de verdad donde estamos. Y después la nueva, ¿no? ¿Cómo se habla? La neblina. La neblina va a ser disipando, va entendiendo mejor dónde estás y después poder elegir
cuál camino seguir. Ujú. Gracias. Ah, estoy intentando hacer eso en este momento. Mensaje final de inspiración. El camino del autoconocimiento es único para cada uno, pero todos podemos encontrar pequeñas prácticas y momentos de presencia que transforman el día a día. Bueno, hablar contigo sobre esta parte de la espiritualidad es muy importante para que me ayude también sobre me dar cuenta que la espiritualidad no tiene límites sobre los lugares. Que tú, que vives en Argentina, que yo vivo en Brasil, tenemos conexiones sobre lo mismo punto, que es el camino espiritual. Tú tienes algunos nombres sobre lo que es tu guía, Ujú. lo que sientes sobre la paz de espiritualidad, pero sentimos que estamos en el mismo camino, Ujú. pero con palabras distintas. Eso me ayuda mucho a tener más confianza y me sentir más seguro sobre lo que siento y lo que quiero y lo que necesito seguir en la parte espiritual. Y porque también las personas que están asistiendo a este video van a sentir que Juli tiene algunas cosas que necesitamos nos inspirar, que es una parte sobre, no es sobre las personas que están guiando temas sobre la espiritualidad, no es porque está hablando de una manera que es como un gurú, pero la vivencia y también sobre, porque no sé hablar muy bien español. Por ejemplo, acá en Brasil hay mucha gente que yo conocí porque yo trabajo aquí como coordinador Coordinador de retiros. de retiros. Entonces, yo vi mucha gente que utiliza las formas de que sea un gurú espiritual. Y eso es muy peligroso porque va a ser inspiraciones para otras personas seguir también como si fuera una forma para encontrar tu camino espiritual. Y hablar sobre la espiritualidad es también aprender mucho, porque también yo estoy hablando y estoy aprendiendo y recordando de cosas que necesitabas para seguir con más ganas Certeza. y más certeza también sobre lo que quiero hacer en esta vida. Y hablar sobre la espiritualidad no es hablar sobre algo esotérico que está afuera, pero hablar sobre qué está pasando dentro de mí. Y muchas cosas y dudas que también compartí contigo, también con Dani, también con Bill, que no está aquí, pero es una referencia también que puede hablar sobre mi vida y el camino espiritual. Y para las personas que están también encontrando su camino espiritual, o que también están siguiendo en tu propio camino espiritual, que ya sabes lo que quieras, es que comparta lo que pasa en tu corazón, porque creo que eso es la conexión más fuerte y poderosa que hay en la vida. Y no oculte sus fragilidades, tampoco los dolores de la vida. Es eso. Gracias, Juli Benzi, por estar aquí en Bucios, en este lugar lindo. Juntos otra vez. Sí, juntos. Gracias también a Dani y a Will que estaban con nosotros están aquí asistiendo. Gracias. Sí. Bueno, un poco hemos dado bastante información desde... Yo siempre sugiero esto a los grupos de no intelectualizar tanto, no darle tanta lógica, sino sentir qué te resuena, qué te vibra, en qué te ves reflejado, como para inspirarte a que cualquier persona en cualquier momento que así lo elija pueda encontrarse. Y si se pierde, puede volver a encontrarse, porque eso nos pasa muy habitual en este camino. Por eso es tan importante buscar un grupo o grupos en donde uno pueda sentirse identificado, en donde pueda intercambiar,
vivencias y darse cuenta que por ahí alguien cuenta algo que es muy habitual que nos pasa en los retiros y yo por vergüenza a qué me van a decir no lo cuento y lo veo y digo, wow, no estoy sola, no estoy solo. Y eso también te hace liberar un montón de barreras que te impiden llegar al corazón. Entonces, cuando hablo de corazón, hablo del amor que somos realmente. Y el mayor desafío es ser responsables en todos los actos, en la mayoría de los actos que podamos hacerlo responsablemente, sobre todo cuando estamos inspirando, porque yo siempre le digo a la gente, primero que no sé quiénes tengo adelante, que tampoco me importa como en la inscripción cuál es el título y cuál es la experiencia. No. Es más, no, ni siquiera deseo saberlo, ni siquiera yo lo explico porque tampoco me parece necesario, porque eso es una carta de presentación del ego. Sí. Sí. Yo soy Yo soy. Yo soy. Como dice una gran sabia amiga mía y gran guía también, el yo, que se hace, no sé cómo es ese juego acá en Brasil, pero es un hilito con una rueda que hace yo. Es como, bueno, pero claro, pero es eso, todos podemos estar en este camino, no hay un estereotipo a seguir, no hay una forma, no hay un camino marcado que haya que, pero si estás atento, va a aparecer esa luz, ese faro que te va a guiar por dónde. Y siempre podés volver a elegir y bajarte donde quieras y poder volver al camino y poder cambiar de grupo de pertenencia. Lo importante es tener constancia y responsabilidad. Porque si queremos hacer un evento en el año y pretender que nos cambie toda la vida sin aplicar nada de todo lo que vivimos y aprendimos, es muy difícil poderlo sostener. Entonces todos podemos encontrar nuestra espiritualidad, cada uno de la manera que lo sienta, y conexión no solo con toda la gente que en realidad nos damos cuenta que no estamos tan solos y que no importa la distancia, ni los kilómetros, ni los países, que hay reencuentros de alma, hay reconocimientos del alma, sí, que a su vez también estamos siendo muy asistidos por nuestros guías. Todos tenemos guías espirituales ascendidos que no podemos ver, pero que si empezamos a cultivar ese hábito de conexión, se hace tan dinámico como hablar con alguien en este plano. Así que es eso, es permitirse recibir de todas las direcciones el amor y la conexión. Así que bueno, gracias. Gracias, Julius, por esta parte. Él me invitó a hacer este video entre los dos, que quede el mensaje y ojalá sirva como inspiración, porque también su papel aquí en Brasil para nosotros fue muy importante, como grupos de todos los que ya vinimos a hacer, como coordinador, en su amor, en su servicio, en todo lo que él aportó a nuestro grupo con sus terapias. Julius fue una llave que nos permitió la conexión con este lugar y también nos facilitaste la conexión amorosa, el poder ser quienes somos, sí, sin tener que ser como el ambiente o lo que pensábamos que teníamos que ser. Y ahí nació un amor hermoso, una amistad hermosa entre nosotros, que también está bueno que podamos mostrar esto, que así, corazón, que las diferencias en realidad no son diferencias, se disipan totalmente cuando hablamos desde el corazón, así que eso es la unidad real. Sí. Ahí vamos. Y de un like acá, sí, en nuestros vídeos, sí, se inscriban. Sí, suscribirse en este canal, en mi canal, también en el canal de Juli Benzi. Y es eso, se puede comentar también abajo. Es eso. Vamos a leer todo y contestar todo también. Y también nos pueden encontrar en Frecuencia 5D. Sí. Retiros holísticos, no solo nacionales, sino internacionales. Y a Julius con su página de Julius Mac, Terapias. Así que pueden continuar el proceso las veces que necesiten, son bienvenidos. Sí. Gracias. Gracias.